Saludos y bendiciones. Esto es Puntos Importantes de la Escuela Sabática. El punto número 1 que tenemos hoy en el tema de el sello del pueblo de Dios son los 144,000. Indiscutiblemente que este es un tema crucial de salvación e importante. Así que la pregunta es, ¿quiénes son los 144,000? De acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, claramente dice que vienen de Israel. El Israel de hoy, como sabemos, es el pueblo adventista del séptimo día. El Israel de hoy. Eso lo podemos encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364. Claramente la escuela sabática enfatiza que los 144,000 son el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La pregunta es, y es uno de los puntos importantes, ¿los 144,000 son contables, literales o son simbólicos? No importa, al final es simplemente el pueblo de Dios. Bueno, esto es como que yo les preguntara a ustedes cuántos hijos tienen y ustedes dicen, bueno, en realidad eso no importa, lo que importa es que tenemos hijos. Pero eso es incorrecto. ¿Cuántos hijos tienes? Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto, el tema de si son literales o simbólicos es claramente contestado con la Biblia. Apocalipsis capítulo 7 dice en el versículo 1 al 3, específicamente el versículo 3, dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de Dios en sus frentes. ¿A quién se propone sellar Dios? A los siervos. Pero, ¿quiénes son y cuántos son? Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Así que claramente es un número. Por ejemplo, tenemos en toda la Biblia un libro que se llama Números. ¿Saben por qué? Porque nos da números específicos. Cuando la Biblia nos da un número es porque es importante y es crucial. Otras ocasiones en que la Biblia utiliza la palabra número, que significa exactamente eso, es por ejemplo el tema de los 300 hombres en los días de Gedeón. ¿Cuántos hombres eran? 300 específicamente. En los días de Cristo, ¿cuántos discípulos tuvo? 12 en número específicamente. Así que cuando la Biblia utiliza la palabra número es porque quiere decir eso exactamente. En el libro de Primeros Escritos, cuando vamos a la página 15, encontramos que la sierva de Dios fue inspirada a escribir de que habrían 144,000 sellados. Sin embargo, en la versión en español solamente dice 144,000 sellados. Pero al verlo en la versión en inglés, que todos tienen acceso a través de Google, a través de la aplicación del Espíritu de Profecía, hagan clic en la versión inglés y noten que la misma cita dice en inglés 144,000 sellados en número. Simplemente quiere decir que los 144,000 son contables, son literales. Y esto es lógico, en la iglesia hay trigo y cizaña. Lo que el Señor muestra es que en el tiempo del fin hay más cizaña en la iglesia que trigo, que un remanente, los 144,000. Mi pregunta es, tú y yo, si estamos vivos, ¿en dónde estaremos? ¿En el remanente fiel en la iglesia, 144,000, o en la cizaña dentro de la iglesia? Por el otro lado, recordemos también que habrá otro grupo dentro de la iglesia que será salvo. Aquellos que el Señor llevará al descanso antes de que venga el tiempo de prueba.
¿Por qué? Porque no podrán enfrentar ese tiempo. Así que este grupo de gente especial, 144,000 soldados que van a enfrentar la crisis del tiempo del fin, que van a enfrentar los vientos del tiempo del fin, estos van a terminar la obra. Esto nos lleva entonces a otra pregunta. Y punto importante. ¿Solo 144,000 van a ser salvos? No. Hay un segundo grupo. El primero, 144,000 de Israel. Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4. Pero en Apocalipsis 7, versículos 9 al 14, encontramos un segundo grupo. Y es el grupo de la gran multitud. Y quiero leer directamente de la Biblia porque a veces nos confundimos. Es que es lo mismo, es que no importa. Lo que importa es que creamos en Cristo. El mismo diablo cree en Cristo y no va a ser salvo. Así que cuidado, ojo, cuida tu salvación y asegúrate de entrar al arca, de ser sellado, o te vas a quedar afuera. Y al final, no importa si no me creas a mí, no importa si no creas en lo que estás escuchando ahorita. Lo que importa es dónde vamos a estar al final. Entre los sellados, 144,000 de Israel, o fuera de los sellados. Y esos fuera son cizaña. Cuidado. Pero hay un segundo grupo. Pero este segundo grupo viene no de la iglesia, no de Israel. Viene de las otras iglesias, del mundo secular, de Babilonia. Leo en Apocalipsis 7, versículo 9, lo siguiente y dice así. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar. ¿Cuántos podían contar a la multitud? Ninguno. Quiere decir que después del primer grupo, 144,000, había un segundo grupo de una gran multitud que dice la Biblia, nadie podía contar. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú para decir que el primer grupo que te da un número que se puede contar, dices que es el mismo grupo al que Dios dice que no se puede contar? Simplemente hay dos grupos. Apocalipsis 7:4, un grupo que se puede contar, remanente, 144,000 de Israel, de la iglesia adventista del séptimo día. Segundo grupo, la gran multitud que Dios dice que no se podrá contar. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fuerte pregón, en el tiempo en que Dios derramará nuevamente su Santo Espíritu, hará un llamado final y saldrán todos los fieles de todas las otras iglesias, católicos, mormones, testigos, pentecostales, cristianos, todas esas otras religiones, incluyendo del paganismo, chinos, hindús, etcétera, 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 árabes, se van a convertir a la verdad del sábado, a la verdad del segundo advenimiento. Pero este grupo no son los 144,000. ¿Por qué? Porque los 144,000 se pueden contar, la gran multitud no se pueden contar. Otro detalle, los 144,000 vienen de Israel, la gran multitud viene de toda tribu, nación, lengua y pueblo. Los 144,000 vienen de Israel, la gran multitud de Babilonia. Completamente diferentes, pero salvos y sellados en el tiempo del fin. Eso contesta, ¿cuántos grupos de personas serán salvas? 144,000 de Israel y una gran multitud que vendrá a ser parte de la iglesia. Pero ojo con esto, vendrán a ocupar el puesto de gente infiel hoy día en la iglesia, de la cizaña. Dos citas, les voy a compartir una para mostrar que en la iglesia lo último que Dios va a hacer es sellar 144,000. Y la segunda cita va a ser para demostrar que vendrá una gran multitud, pero no de la iglesia Israel, sino del mundo Babilonia y el mundo secular. Joya de los Testimonios, tomo 1, es nuestra primera cita. Estoy leyendo en la página 336, o mejor dicho, 335 y 336.
El espíritu de odio que ha existido entre algunos, porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Ellos sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Allí está. Encontramos que dice el Espíritu de Profecía, Joel los Testimonios, tomo 1, 3:35, que la última obra que Dios va a hacer en favor de la iglesia adventista del séptimo día es sellar 144,000. Inspiración. Ahora, ¿dónde sella a la gran multitud? Esta es otra obra en el mundo. Leo directamente de Eventos de los Últimos Días en la página 200, vamos a ver aquí, 215. Habrán muchos que saldrán de las filas del mundo. ¿Esa no es la iglesia adventista? De las diferentes iglesias. ¿Esa no es de la iglesia adventista? Aún de la iglesia católica. Esto no es Israel, no es la iglesia adventista, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Dos grupos. Ejércitos del Señor, 144,000. La gran multitud, ¿de dónde? De todas las otras iglesias católicas, pentecostales, mormonas, testigas, árabes, etcétera, etcétera, etcétera. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China y en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios, no la conferencia, no la iglesia, no los grandes laicos hoy día, que con grande fama y mucha televisión y mucha radio y todo eso, y no pueden convertir gente en las ciudades grandes, tienen que irse a las Filipinas y a la África a ver si pueden demostrar que el Espíritu se está derramando. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hoy día las grandes evangelizaciones no las pueden hacer en Nueva York, en Madrid, en el DF, en Caracas, grandes ciudades, sino se tienen que ir a pueblitos, a las montañas, allá donde si tú llevas un costal de harina o de maíz o de frijol, pues la gente se aloca porque tiene hambre. Aún no se ha visto verdaderamente una conversión de almas por la verdad, por Cristo, como en los días de los apóstoles. Pero la inspiración dice que se va a repetir. Y Dios tiene una reserva de almas listos para esta cosecha. Sigue diciendo, miles convertidos en un día. En la hora 11 habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Ahí está. Entonces tenemos ¿cuántos grupos? 2. 144,000 de Israel literales y una gran multitud que nadie puede contar de todas las otras naciones, tribus, lenguas y pueblos, las otras iglesias. Ahora, la escuela sabática mencionó también Ezequiel 9. Ezequiel 9, ustedes leen cuidadosamente y van a encontrar que hay 6 ángeles. Uno de los puntos que se recalca es de que esto será en las 7 plagas. Las 7 plagas son 7 ángeles. Ezequiel 9 son 6 ángeles. ¿Qué quiere decir? Simple. Apocalipsis 7 nos muestra cuántos son sellados. 144,000 de Israel. Pero ¿qué pasa con el resto? El resto de los que no son sellados, que es cizaña, son cortados por los ángeles. Los 6 ángeles de Ezequiel 9. Es 6 porque es incompleto. La separación o el juicio empieza en la casa por Ezequiel
9. Pero se extiende en el mundo. Los que no van a recibir la palabra, el mensaje, el fuerte pregón, son destruidos en el mundo. Ya para esto los 144,000 están sellados. Ahora en el mundo no van 6 ángeles, sino van 7 ángeles a derramar las copas, las plagas, la ira de Dios. Dios es un Dios de orden y perfecto. 144,000 literales en el pueblo, una gran multitud que nadie puede contar del mundo. Los que no son sellados en la iglesia son destruidos por los 6 ángeles de Ezequiel 9. Y lo pueden leer. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 64, 65 y 66. Claramente dice que se refiere a la iglesia, al santuario del Señor. Mi pregunta es, ¿estamos listos para Ezequiel 9? Por el otro lado, encontramos que la escuela sabática enfatiza el tema de los 4 vientos. ¿Qué representan los 4 vientos? La escuela sabática dice que son destrucción, juicios de parte de Dios. Ahora, si esto fuera de parte de Dios, no viniera en contra de los sellados. Noten Apocalipsis capítulo 7, dice que vienen en contra de los sellados, por eso Dios sella a su pueblo antes. Por lo tanto, no son juicios de Dios, sino viene de parte de Satanás. Y se los voy a leer en el Espíritu de Profecía. Primero la Biblia dice que Dios mismo hace que sus ángeles protejan a su pueblo de estos vientos, reteniéndolos. Se los dejo a su reflexión. Evento de los últimos días, en la página 152. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Esta es la ley dominical. ¿De parte de quién viene? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Y miren con qué lo va a comparar. Hace poco, esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero solo fue una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Así que, ¿de parte de quién vienen los 4 vientos? ¿De Dios o de Satanás? Exactamente, de Satanás. Los 4 vientos representan la ley dominical, el tiempo en que no se pueda comprar o vender. Por eso, antes de que soplen, antes de que venga, Dios busca sellar a su remanente, a su iglesia, a los 144,000. Sigue diciendo la inspiración, hasta el momento, estos, los 4 vientos, son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. En este último gran conflicto de la controversia con Satanás, refiriéndose a los 4 vientos, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. ¿De parte de quién viene ese periodo? Ese es el soplar de los 4 vientos. De parte de Satanás. Es la ley dominical, el nuevo orden mundial que viene en contra del pueblo de Dios. Punto final que quiero compartir con ustedes, importante, de la escuela sabática, es el sello. El sello, queridos hermanos, dice claramente la escuela sabática que representa un afianzamiento tanto intelectual como espiritual en la verdad. Lo leo, Evento de los últimos días, página 223. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver. Todos guardamos el sábado y se ve. Así que no es guardar solamente el sábado, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados, 144,000, son inconmovibles,
tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos recibiendo la verdad para afianzarnos en ella, afirmarnos en ella, tanto espiritual como intelectualmente. Quiere decir que Dios no va a sellar a gente ignorante de su palabra, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y por eso es que solo va a haber un remanente. No van a ser todos los que hoy ven en la iglesia irse al cielo. Es más, la inspiración dice que hay gente más fiel fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Finalmente, dice la inspiración lo que es el sello. Evento de los últimos días 2:25. El sello del Dios viviente solo se coloca sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Si el carácter no está transformado, no estaremos sellados, porque es lo único que llevaremos al cielo. Mis hermanos, aquí están puntos importantes de la escuela sabática. En resumen, 144,000 literales que reciben el sello son los que reflejan el carácter de Dios, reciben el poder del Espíritu Santo, dan el fuerte pregón, viene la gran multitud de todas las otras iglesias y entonces termina la gracia, viene el Señor, se lleva a su pueblo. ¿Cuántos grupos serán sellados y salvos en el tiempo del fin? 2. 144,000 en Israel, la iglesia, una gran multitud que nadie puede contar de Babilonia, las otras iglesias y el mundo. ¿Qué pasa con los que no son sellados en la iglesia? Ezequiel 9, 6 ángeles en la iglesia. ¿Qué pasa con los que no son sellados en el mundo? 7 plagas. ¿Cuántos ángeles? 7 ángeles, no 6. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Visiten nuestra página laverdadprofetica.com. Síganos en redes La Verdad Profética.